Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, de economía y temas de actualidad de Canal C. Hoy vamos a hablar de administración, concretamente de planificación. Hablo de estos temas, invito siempre a una persona que está de alguna manera asociada ya a nuestro programa, que es el doctor en Ciencias Económicas, Juan Isidoro Boza. Querido amigo, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Para mí es un gusto realmente. Bueno, Juan es una persona que se dedica a la administración de empresas. Así que si te parece, Juan, me gustaría dedicar nuestra entrevista al tema de la planificación. Con todo gusto. Bueno, podemos empezar diciendo que planificar es idear el futuro que deseamos. Es decir, planificar es una actividad humana por antonomasia. Solamente los seres humanos podemos imaginar un futuro que sea diferente de andar en círculos día tras día. Es decir, solamente los seres humanos tenemos la capacidad de anticipar lo que vendrá o lo que puede venir y sobre esa anticipación darnos un proyecto, darnos una idea de qué es lo que queremos hacer en ese futuro que estamos, por decir así, intuyendo, inteligiendo. Nunca vamos a tener la certeza absoluta. Entonces, esta es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Cuando queremos planificar, tenemos tres momentos principales, que a su vez esos tres momentos se van interrelacionando permanentemente. Tenemos un momento de un análisis, tratar de aclarar nuestras ideas, tratar de entender cuál es la situación presente, cómo pueden darse los acontecimientos más relevantes hacia el futuro, ver hacia dónde nos está llevando esta realidad. Ese es el momento entonces del análisis. Luego viene el planeamiento o la planeación, es decir, sobre ese conjunto de ideas que hemos aclarado, nos damos un proyecto, decimos, bueno, pero nosotros quisiéramos hacer esto, quisiéramos lograr de esta manera que sucedan las cosas, vamos a contar con estos recursos, los plazos que nos imaginamos para cumplir cada una de las etapas son estas. Esa es la segunda parte, entonces primero tuvimos el análisis, después vino el planeamiento y después viene la implementación. O sea, ahí ya es pasar a la acción, dejar el mundo de las ideas y pasar a la acción, pero como te dije al principio, los tres momentos se van interrelacionando, porque sucede cuando empezás a implementar, descubrís que alguna parte del análisis te faltó. Hay un feedback, digamos, se vuelve para atrás y se retroalimenta. Se retroalimentan las tres partes. Ahora, la primera pregunta, Juan, sería la siguiente. ¿Estas tres etapas deben ser hechas por las mismas personas o pueden haber especialistas diferenciados en cada etapa? Sí, en realidad lo que conviene es tener muy en claro quiénes son los protagonistas de cada etapa y en función de qué lo son. Porque por un lado puede haber especialistas, pero por otro lado también puede haber distintos, todo depende de qué tipo de planeamiento estemos hablando, ¿no? Pero uno puede imaginarse cuando son organizaciones muy grandes o cuando es el sector público, vos tenés distintos niveles de responsabilidad y entonces distintos papeles que se van a cumplir en las tres partes que ya mencioné. Así que sí, puede haber desde quienes tienen la máxima responsabilidad de larguísimo plazo hasta quienes tienen incidencia en un plan táctico específico para hacer los próximos 2 meses. Entonces, Juan, si te he entendido bien, vos has dicho que la planificación es la herramienta que me permite diseñar el futuro. Así es. Y para no andar en círculos. Claro, para no andar en círculos siempre pasando por el mismo lugar. Exacto. Llevado entonces al caso nuestro de la Argentina, la planificación pública. Sí. Ha habido muy poca planificación en nuestro país. No ha habido nada, lamentablemente. No ha habido nada a partir de, digamos, yo siempre hablo de una fecha que para mí es señera, que es 6 de septiembre del 30, cuando se produce el golpe de Estado de Uriburu. Cuando nos salimos de la ley. Claro, cuando nos salimos de la ley y a partir de ahí somos una hoja al viento. Lo que pasa es que, claro, éramos un país que teníamos mucha riqueza acumulada. Hay que pensar que Argentina en ese momento era más o menos la 10ª economía. Veníamos de ser en 1913 la 7ª economía más importante del mundo. Entonces, a partir de ahí, bueno, se dilapidó mucho, se malgastó, seguimos haciéndolo, seguimos al día de hoy, sin planes claros, sin una brújula. Vamos a donde nos lleve el viento. Entonces siempre nos quejamos de la suerte. Si vos te fijas, desde que vos has nacido y yo también, en Argentina siempre nos estamos quejando de algo. No hemos vuelto a tener un proyecto que nos unifique como sociedad y que nos haga poner los mejores esfuerzos en pos de un futuro que nos imaginamos. Aunque no lo logremos hacer tal cual lo imaginamos,
pero lo importante es contar con ese proyecto. ¿Vos y no crees, lo Juan, que la Constitución del 53 es un plan que primero ideó un sistema político y también un sistema económico, que es la libre empresa en igualdad de competencia? Sin duda. Y cuando aplicamos ese plan hasta el 6 de septiembre de 1930, ¿la Argentina creció por eso o creció por otros motivos? No, ese fue sin duda el motivo principal. Ese y el hecho de que ese modelo y ese proyecto de largo plazo estaba muy bien alineado con cuál era el mundo de mitad del siglo XIX. Es decir, ese era un modelo donde Argentina se asumía como un jugador secundario, pero bien alineado con la potencia dominante que era Gran Bretaña. Y eso nos trajo muchos beneficios, por más que después se ha criticado mucho. Pero lo que vos estás diciendo, que los planes tienen que ser realistas. Claro, tienen que ser realistas y deben ser ambiciosos. Deben porque ser total ambiciosos. Después la realidad siempre un poquito te baja la mira. Pero si vos apuntás alto, tenés más chance de lograr cuestiones importantes. Ahora, hoy Argentina no estamos apuntando a nada, digamos, no nos interesa ser protagonistas de nada. Caímos bajo, pero lo peor es que ya nos hemos acostumbrado. Esto es terrible, esto Juan, se tiene que revertir. Yendo un poco a la situación actual, ¿cierto? Estos temas a mí me gustan mucho más hablarlos en teoría, pero la gente quiere aplicación práctica. Sí. ¿Vos crees que el gobierno de Cambiemos, que yo creo que indudablemente se ha diferenciado de los gobiernos anteriores por razones de sensatez y por razones de tratar de utilizar el razonamiento, necesitaría formular un plan, explicarlo y consensuarlo, o no es necesario? Yo creo que sería muy importante. En realidad creo que es vital para tener un futuro mejor que el que vamos a tener si seguimos como vamos. Si seguimos como vamos, el futuro que tenemos es mediocre y muy lamentable. Ahora, lo que sucede es que quizá ese tipo de plan excede a el alcance de un solo partido, como puede ser el partido gobernante en este momento. Quizás sería muy importante lograr que sectores muy amplios de la sociedad nos pusiéramos de acuerdo, pero te debo confesar, Eduardo, no sé si eso es factible hoy, porque ¿qué sucede? Todavía es muy reciente la salida de la locura que significó el kirchnerismo gobernando durante 12 años y medio. Yo remarco siempre, son 12 años y medio, no son 10. Son 12 años y medio más el interinato de Duhalde, son 15 años. Que es lo mismo, digamos. Por supuesto, fue el factotum que lo trajo a Néstor Kirchner al poder, Duhalde. La gente se ha olvidado de Claro, eso. y se ha olvidado, y es lamentable que se olviden, porque siempre se habla de la década kirchnerista y no fue una década, fue una década y media, o sea, un 50% más. Fueron 15 años de locura colectiva y recién ahora llevamos poco más de 2 años de tratar de volver a la normalidad. Por eso, al mismo tiempo que yo soy crítico del gobierno actual, también reconozco que no debe ser nada fácil tomar las medidas adecuadas para ir llevando a esta sociedad argentina a una cierta normalidad. En ese sentido, ojalá un poco más adelante, cuando vayamos, insisto, volviendo un poco más a la normalidad, amplios sectores converjan en esto de decir, che, démonos una idea de un futuro común que nos atrape. Porque no solo se trata de cumplir con esas 3 etapas que te mencioné, el análisis, el planeamiento y la implementación que se retroalimentan, porque esto sería, si uno lo quiere ver, una cuestión intelectual. Bueno, ¿qué etapas tengo que hacer? ¿De qué me tengo que ocupar en cada etapa? Pero hay algo mucho más importante para que los planes se concreten, y es el entusiasmo. Es decir, nosotros hoy, volviendo a tu pregunta del plano general de la res pública, nosotros hoy somos una sociedad desencantada, sin ningún entusiasmo por el futuro. Y es terrible. Cuando vos pensás, sí, es que la ciudadanía lo tome como propio el plan. Claro, que nos entusiasme a todos. Tiene que lograrse eso. Digamos, no sé cuándo va a ser, pero eso es algo que tenemos que ocuparnos de que suceda. De ahí la importancia de un líder que consiga entusiasmar a la gente también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Juan, los pocos minutos que me quedan, sí, me gustaría que hables del último paso de la planificación, que es planificar el control. Claro, bueno, justamente parte del planeamiento consiste en tener muy en claro instrumentos que nos permitan saber si estamos logrando o no lo que nos hemos propuesto. Y ahí principalmente hay una herramienta que es el presupuesto. Es decir,
Todo buen plan tiene que llevar un presupuesto, no solo en recursos económicos, sino también en plazos, en tiempos, y es fundamental que se vaya cumpliendo con esa función. En la medida que se va implementando, se tiene que ir controlando y corrigiendo. Y por eso también hoy, debido a que el mundo va tan acelerado y el mundo al estar cada vez más conectado, hay muchas variables que interactúan, es muy importante lo de hacer el seguimiento y el control más próximos, más cercanos, e ir haciendo la replanificación sobre la marcha. Se habla mucho en estos tiempos de planificación ágil y tiene que ver con esto de hermanar cada vez más el seguimiento y control con la ejecución, el reanalizar la situación y el replanificar para lograr en la mejor medida que los planes se vayan acercando lo más posible a lo que es la realidad, las restricciones y las posibilidades de la realidad, y a lo que es los objetivos que nos hemos fijado. ¿Vos crees, para terminar, Juan, que el control entonces es la última parte de la planificación necesaria para poder modificar y hacer que el plan se convierta en un plan real y no una acción que esté buscando gente a quien castigar? Claro, por un lado es la última y resulta que entonces vuelve a ser la primera. Es la última, pero como nos da pistas, ese control y ese seguimiento nos dan pistas para retroalimentar un nuevo análisis, una modificación del plan y una mejor capacidad de ejecución. Así que efectivamente no se trata de hacer seguimiento y control para encontrar culpables. Se trata de hacer seguimiento y control como la mejor manera de corregir la desviación. De aprender de nuestra propia práctica y corregir la desviación como una manera de crecer, no de castigar. Perfecto, Juan. Como siempre, contigo se nos acaba el tiempo y que será entonces motivo de una invitación para otro programa. Con todo gusto, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a vos.